Bueno, empecemos entonces. Primero que nada, hola a todos. Bueno, buenos días o buenas tardes, no sé, hay muchas personas en diferentes partes del mundo. Y hoy básicamente lo que voy a presentar son los resultados de un paper que fue publicado en enero de este año en PNAS, que el título es Trade-off between Bycatch and Target Catch in Static versus Dynamic Fisheries Closures. Este paper fue el resultado de un trabajo que yo hice de postdoctorado en la Universidad de Washington con Ray Hilborn. Hay un montón de coautores que ahora les voy a mostrar en la lista. Y básicamente, como los resultados son bastante puntuales y no es un paper para nada extenso, lo que hice fue, más que nada la mitad de la presentación es introducción, para hablar un poquito más y discutir de lo que son los cierres espaciales y temporales, con el objetivo en particular de la reducción de la captura incidental. Entonces, a ver, ¿cómo se mueve? Ahí va. Entonces, antes que nada, quiero agradecerles a todos mis coautores, que como pueden ver es una lista larga de más de 20 investigadores que contribuyeron con datos y ayudaron con algunos análisis y redacción del manuscrito. Hay al menos una persona por cada caso de estudio que fue analizado en el trabajo, así como expertos en el tema. Bueno, quiero agradecerle a Martín, que además de ser coautor, por la invitación a dar esta charla y a las organizadoras de la Red SID también por invitarme. Y por favor, de nuevo, creo que yo no tengo problema en que me interrumpan con preguntas, pero si no, lo que es al final de la introducción paro y discutimos cosas que hayan para discutir. Y les quiero pedir que la presentación, perdón que la presentación está en inglés, pero bueno, usé una presentación que ya tenía y no tuve tiempo de traducirla, pero bueno, voy a estar hablando en español. Entonces primero voy a explicar cómo definimos el término bycatch o captura incidental en el contexto de este trabajo, ¿no? Porque hay diferentes definiciones. Es una definición modificada de la del paper de Martín de 1996 y que considera a cualquier captura no deseada que se produzca durante las operaciones de pesca y que se descarte, ya sea viva, lesionada o muerta. O sea, en el contexto de este trabajo no implica necesariamente mortalidad. Es todo lo que queremos evitar capturar, ya sea que el individuo termine muerto o no, ¿sí? Es algo que vamos a intentar minimizar, como van a ver. Y como todos ustedes ya saben, la captura incidental es uno de los problemas de gestión pesquera más importantes, ya que implica que para los pescadores una pérdida de tiempo y de mucho dinero por aparejos dañados y métodos de pesca que son ineficientes. Pero además porque es una de las mayores amenazas, ¿no?, para muchas especies o poblaciones y que puede provocar disminuciones drásticas de los tamaños poblacionales en muchos casos, sobre todo en especies vulnerables y de historia de vida larga, como pueden ser aves marinas, tortugas, mamíferos marinos y tiburones. Además, antes de continuar, voy a definir lo que consideramos para este trabajo como captura objetivo, que aquí se define como la especie de mayor valor comercial, que en general, salvo en algunas pesquerías artesanales de pequeña escala, comprende la mayoría de la captura, que se retiene, ya sea para ser comercializada o para consumirla a bordo, y es algo que, así como el bycatch lo queremos reducir, aquí la captura objetivo, en el contexto de este trabajo, vamos a querer maximizarla, ¿sí? Bueno, como ejemplo, creo que el estudio de caso más famoso, ¿no?, de la disminución de una población debido a la captura incidental es el caso de la vaquita, que es un pequeño mamífero marino nativo del Golfo de California, que casi ha sido aniquilado por la pesca ilegal dirigida a la totoaba en México, que es un pez muy valioso por su vejiga natatoria, que se vende al mercado asiático. Creo que hubo una charla que fue la anterior, ¿no?, de Lorenzo Rojas sobre este tema. Como pueden ver aquí en este gráfico, solo quedan 19 vaquitas en el 2018, fueron los datos que encontré, que es el 3% del número de vaquitas 10 años antes, ¿no? Y mirando la presentación de Lorenzo, él mencionó que el tamaño actual de la población, o creo que era en el 2019, era de 9 individuos. Entonces, según la UICN, entre los pequeños cetáceos la captura incidental es la mayor amenaza
para al menos 11 de las 3 especies catalogadas como en peligro crítico por la UICN. Si yo mostré solo un ejemplo, ¿no? Por temas de tiempo, de un ejemplo de captura incidental, sabemos que la intensidad de la captura incidental varía entre especies, ¿no? Pero además varía entre regiones, puede variar, y entre artes de pesca o pesquerías. Aquí tenemos un ejemplo del artículo de Lewison del 2014, que pueden ver la intensidad de la captura incidental de aves marinos en el A, mamíferos marinos y tortugas, desde 1990 creo que es, para 3 categorías de arte de pesca, que son red en malle, palangre y arrastre, que están representados por las diferentes formas o los diferentes símbolos, y los tamaños de esos símbolos representan además el número de observaciones. Entonces, simplemente estoy mostrando esto porque lo que quiero que vean es que los puntos críticos o los hotspots de la captura incidental para diferentes especies, para diferentes artes y para diferentes regiones no son los mismos. Como pueden ver, los puntos críticos para la captura incidental de aves marinas se encuentran en el hemisferio sur, principalmente, donde se encuentran, como saben, varias colonias de reproducción de petreles y albatros. Para mamíferos marinos, más en el Océano Pacífico Oriental y en el mar Mediterráneo, con altas tasas de captura. Creo que pueden ver mi mouse por ahí, y en el Mediterráneo. Y para las tortugas marinas, más en el área del Atlántico suroccidental, algo en el Pacífico también, y en el mar Mediterráneo. Y de nuevo, lo que quiero recalcar es la variabilidad que existe tanto entre especies, artes de pesca y regiones. Entonces, y esto es importante, ¿no? Cuando queremos evaluar lo que es, cuál es el efecto de un tipo de medida de mitigación, por ejemplo, ¿no? Considerarla en diferentes contextos. Entonces, bueno, yo sé que todos ustedes ya lo saben, pero bueno, ¿qué es una medida de mitigación? Es simplemente una herramienta para reducir o mitigar el efecto de la captura incidental. Y hay muchas medidas de mitigación sugeridas, testeadas, y muchas implementadas también en diferentes regiones y pesquerías del mundo, y de las que vamos a hablar hoy y analizar en esta presentación son los 3 primeros puntos que están señalados acá, que son los cierres espaciales y temporales. Entonces los cierres espaciales pueden ser fijos o permanentes, también pueden ser temporales o estacionales, por ejemplo áreas que no están cerradas todo el año, o cierres que pueden ser dinámicos, los cuales simplemente se mueven en el espacio y en el tiempo. Y durante la presentación creo que voy a decir cierres y vedas, pero estoy hablando de lo mismo. Otras medidas de mitigación que solo voy a mencionar aquí, que ustedes ya saben, pero bueno, ya la tenía en la presentación, y que no vamos a hablar en detalle, son modificaciones del arte o prácticas de pesca, y hay una figura de ejemplo ahí abajo a la derecha que muestra un dispositivo excluidor de tortugas, que le permiten a las tortugas escapar de las redes de arrastre. Otro método es reduciendo el esfuerzo de pesca, o estableciendo límites de captura para especies que no son objetivo. Y bueno, y existen muchos otros. Y bueno, eso es todo. Esperen que tengo unas notas acá, pero no las puedo ver. Y bueno, y lo que quería mencionar es que cuando hablamos de modificaciones del arte de pesca, en general están diseñadas para reducir la captura incidental de una especie o de un grupo de especies, como puede ser el sistema excluidor de tortugas. Pero cuando hablamos de vedas espaciales o temporales, podría ayudar, y por eso es que estoy presentando este paper, podría ayudar a reducir la captura incidental de varias especies, si las mismas coexisten en el espacio y en el tiempo. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce, estos cierres también se conocen como gestión espacial pesquera. Y como dije, nos vamos a centrar en cierres espaciales y temporales a la pesca. Entonces, cuando hablamos de cerrar un área a la pesca y a toda actividad humana en el océano, generalmente uno lo asocia, y ya lo veníamos diciendo antes de la presentación, muchas veces se asocia con áreas marinas protegidas, que son generalmente áreas estáticas cerradas a las actividades humanas. Y la definición de área marina protegida que encontré de la UICN es que es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado a través de medios legales
u otros medios efectivos para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza con los servicios ecosistémicos y culturales asociados. Pero la gestión espacial pesquera no se refiere únicamente a áreas marinas protegidas. Existen vedas espaciales que no son áreas marinas protegidas y que se utilizan para optimizar los rendimientos de pesca, protegiendo partes claves del ciclo de vida de algunas especies, como podría ser proteger a los juveniles o proteger a los reproductores en la época de reproducción, o en algunos casos también para reducir la captura incidental de algunas especies. Entonces, las áreas marinas protegidas no siempre están diseñadas para reducir la interacción entre la captura incidental y las pesquerías, y este es un ejemplo nada más que encontré en la literatura que muestra el diseño de un área marina protegida para el Golfo de California, en donde reducir la captura incidental es uno de los últimos objetivos, como pueden ver aquí señalado con el cuadro rojo. O sea, un área marina protegida puede funcionar como un cierre estático para reducir la captura incidental si fue diseñado con ese propósito, ¿no? Y eso, de nuevo, lo quiero dejar claro porque cuando esté hablando de cierres espaciales fijos, pueden llegar a ser áreas marinas protegidas, pero no necesariamente. Por ejemplo, un ejemplo de veda espacial estática son las áreas de cierre a la pesca demersal con redes de enmalle, para reducir la captura incidental de la pesquería de rape en Brasil. Hay dos áreas en donde los pescadores, están marcadas aquí, en donde los pescadores que tienen como objetivo este recurso no pueden entrar a pescar, ¿sí? Y estas áreas se establecieron para proteger muchas otras especies que son capturadas incidentalmente en estas pesquerías. Además de los cierres de áreas, también hay cierres temporales o estacionales o espaciotemporales, que pueden ser meses enteros cerrados a la pesca o áreas que están temporalmente cerradas a la pesca. Y en muchas pesquerías las vedas estacionales son la primera estrategia de gestión empleada porque es bastante bien aceptada por los pescadores y se implementan, bueno, en muchas partes del mundo. Este es un ejemplo donde diseñaron vedas temporales en California para proteger a la tortuga laúd de las pesquerías con redes de enmalle dirigidas al pez espada. Y las áreas y temporadas están representadas aquí en el mapa, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, esto es un ejemplo de cierres espaciotemporales, ¿no? Y se basa en el conocimiento previo de las áreas de alto uso de estas tortugas en esta región. Las mayorías de las técnicas de gestión espacial delimitan límites estacionarios o permanentes alrededor de características marinas que a menudo son móviles. Esto puede funcionar con seguridad para recursos relativamente estacionarios, como podrían ser especies bentónicas, por ejemplo, o especies que no se mueven, pero para especies altamente móviles o especies asociadas a características oceanográficas móviles, su efectividad ha sido y es bastante cuestionable. Entonces, en este documento, que fue publicado en el 2015, los autores sugieren que deberíamos cambiar hacia una gestión dinámica de los océanos, que se define como una gestión que cambia rápidamente en el espacio y en el tiempo en respuesta a los cambios en el océano y a sus usuarios, a través de la integración de datos casi en tiempo real, que incluyen datos biológicos, oceanográficos, sociales y económicos. Y ellos argumentan que esta gestión dinámica a largo plazo daría como resultado un equilibrio más eficaz entre los objetivos ecológicos y de manejo y los económicos. Y lo que queremos decir es que si hoy, por ejemplo, cerramos un área a la pesca en alta mar para proteger ciertas especies que tienen alta captura incidental en determinada área, no sabemos si esas áreas realmente van a ser las mismas el próximo año o incluso el próximo mes. A eso es lo que refiere un manejo más dinámico de los océanos, en donde esas áreas se puedan mover en función de a dónde se mueven los hotspots de captura incidental. Y por supuesto depende de muchos factores, como saben, ecológicos y oceanográficos. Esto no es nuevo, ¿no? Existen estudios previos
que han evaluado la literatura existente sobre las diferencias entre áreas de manejo estáticas y dinámicas para reducir o eliminar la captura incidental, en este caso en pesquerías pelágicas, y la conclusión de este trabajo, que es de Gilman y de otros colegas, es que las técnicas fijas de gestión espacial marina son apropiadas solo cuando las especies tienen movilidad y fidelidad al sitio, que son limitadas, movilidad limitadas y fidelidad al sitio. Y hay al menos dos formas en que esto podría implementarse. Por un lado, una es establecer las vedas en función de la identificación de características oceanográficas físicas que están asociadas a, por ejemplo, altas capturas incidental, y en base a eso predecir posibles puntos críticos o hotspots para la captura incidental, a fin de evitarlos en función de variables oceanográficas que pueden ser predecibles, ¿no? O sea, predecir dónde van a estar esos hotspots el siguiente año. Y otra es usar el monitoreo en tiempo real de tasas de captura incidental para definir y cerrar aquellas áreas con mayor bycatch en tiempo real. Y por ejemplo, puede ser comunicación entre los pescadores, donde se comunican dónde están ocurriendo esas altas tasas de captura incidental, y en base a eso, en la comunicación de los pescadores y los administradores cerrarían esas áreas básicamente en tiempo real, digamos, de una semana a la otra o algo así. Entonces, un ejemplo de gestión dinámica, por ejemplo, ocurre en el programa de reducción de captura incidental del atún rojo del sur en la pesquería de palangre de Australia, en la parte oriental, y este enfoque combina un modelo de hábitat con datos de preferencia de temperatura provenientes de tracking satelital del atún rojo del sur, y utilizan un modelo de predicciones de hábitat que es utilizado por pescadores y administradores durante la temporada de pesca para evitar áreas de alta presencia y posible captura incidental del atún rojo. Al menos en este trabajo decía que se venía implementando desde el 2003, desconozco si se sigue implementando, pero ahora que vi que está Ana Parma en la presentación, capaz que ella sabe si esto sigue siendo así. Después le preguntamos. Y además, como mencioné antes, la otra forma es utilizar la información de captura y descarte en tiempo real, que se comparte entre los pescadores para incentivar y alentar a los barcos a abandonar las áreas de alta captura incidental. Esta es gestión dinámica de los océanos y se utiliza mucho o en muchas pesquerías en Estados Unidos, por ejemplo en Alaska, y en algunas pesquerías en Europa. Y el incentivo está dado además porque tienen lo que se llama cuotas de captura incidental, en donde si realmente llegan esas cuotas, se cierran las pesquerías. Entonces, existe un incentivo real para evitar esas áreas. No sé si tienen preguntas de esta parte antes de que pase a lo que es el 30 por 30. Sí, acá hay Eduardo. Sí. Maite, gracias hasta el momento por la linda charla. La pregunta es que en estos casos en donde se ha implementado estos esquemas de cierres dinámicos, ¿es basado en un full compliance o hay observadores de borde en 100% de las embarcaciones? ¿Cómo esto funciona? La verdad, como es en pesquerías de Estados Unidos, no lo sé realmente, capaz que hay alguien en la charla que lo sepa mejor, pero creo que en Alaska tienen 100% de observadores. Así es. Así que sí, eso también es un factor importante a considerar. Sobre todo un factor económico, ¿no? De poder tener observadores en todos los barcos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? El comentario de Edu hace muy válido, Maite, la confianza en los datos de los observadores para métodos de manejo de este tipo. Eso nomás. Ahí ya levantó la mano. Sí, ahí si se me escucha, quería comentar que, por ejemplo, en Perú la
la pesquería de anchoveta también tiene estos cierres espaciales cuando se captura anchoveta, que es considerada también como captura incidental porque son anchovetas chiquititas, ¿no? Las que son por debajo de la talla, lo que acá le dicen peladilla. Entonces, si bien es cierto, ellos no tienen observadores a bordo en todas las embarcaciones, es flota industrial, sí todas tienen GPS y las capturas se van comunicando, ¿no? Entonces se comunica con el ministerio y entonces después el ministerio decide, bueno, tal área se cierra y entonces tienen que pescar en otro lugar hasta que se vuelva a abrir, ¿no? Entonces sí, también como tenemos esa experiencia, pero desde esa flota industrial. Sí, bueno, esos son ejemplos clásicos de cierres dinámicos. ¿Alguna otra pregunta de esta parte? Sí. ¿Podrías decir un poquito de cómo se abre algo que se cerró, por ejemplo, el ejemplo de Shaleila, para decidir abrirlo de nuevo? En Alaska las áreas eran válidas por 3 días, creo, o una cosa breve, y se hacían nuevas áreas. No sé cómo funciona lo de Perú. ¿Cuándo se decide reabrir? No sé si es para Shaleila la pregunta, pero bueno. Sí, Sí, perdón, yo de la pesquería peruana no sé, pero... No tengo el dato ahorita, la verdad. Sé lo de los cierres, pero esa pregunta no, tendría que preguntar. Voy a ver si alguien sabe y le respondo más tardecito. Gracias. La pregunta es súper importante porque yo me acuerdo cuando María Eva lo conoce mejor que yo el caso, pero cuando en la pesquería de langostinos de aquí de la Argentina, que es una pesquería industrial muy grande, tenían un sistema de cierre dinámico. La parte del cierre la tenían más o menos ajustada porque lo hacían en función de los datos de los observadores, que no eran 100%, eran simplemente un porcentaje bajo, pero bueno, suficiente para cerrarlas. Pero la apertura fue el fracaso del sistema, porque para abrirlas tenían que esperar a que ellos pudieran ir y hacer una prospección para demostrar que no había un bycatch que superara un cierto umbral. Y eso no estaba el sistema aceitado como para que lo pudieran hacer a la velocidad que se requería, con lo cual la evidencia indicaba que las empresas que en realidad no cumplían con la reglamentación les iba mejor en términos de bycatch, o sea, reducían el bycatch más que los que la cumplían, porque finalmente el sistema los demoraba en lugares que no eran óptimos. O sea, me parece una pregunta súper importante que no puede ir el cierre sin la apertura resuelta, digamos. ¿Verdad? No. Yo no sé si alguien tiene más ejemplos como para saber cuánto... Supongo que también la duración de esos cierres y aperturas depende de la dinámica de la especie también, ¿no? Y de cuánto Sí. se mueve, qué tanta fidelidad al sitio tenga. Claro, las de Alaska que yo recuerdo del paper de Little y otros, era que se cerraba por un plazo de días, que tengo la idea de 3 días. Sí, pero a mí me habían dicho una semana, pero bueno. Algo así, entonces, pero se abría todo inmediatamente y se rehacían los mapas de GPS o de los mapas que utilizaban las compañías que tenían industrias. Se utilizaban esos para recerrar otra área y reabrir, pero la abertura era fija, con lo cual la gente... Son la industria, ¿no? Y las compañías de la industria pesquera que mantienen las páginas o los websites en donde se sube toda esta información y se generan esos mapas casi en tiempo real. Eso podemos hablar también un poquito más al final y en la discusión de todas las implicancias también económicas que tiene esto, ¿no? Poder implementarlo. Muy bien. Bueno, si les parece, sigo y cortamos en otros 10 minutos. Bueno, además de toda esta introducción que fue capaz que un poquito larga, perdón, y para terminar con esta parte de la introducción, como sabrán, algunos grupos de conservación están pidiendo la protección total, o sea, áreas cerradas a la explotación pesquera o al uso humano,
del 30% de los océanos del mundo para el 2030, que es un llamado que fue respaldado por una resolución del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en el 2016. Estas son áreas marinas protegidas, no son vedas espaciales, que son áreas diseñadas no solamente para reducir la captura incidental, sino porque consideran además, además de la presión pesquera, otro tipo de amenazas a la biodiversidad, características del ambiente que sean importantes, como pueden ser montes submarinos o áreas muy productivas, afloramientos, etc. Y bueno, quería mostrar esto, no para generar debate sobre esto, pero para mostrarles que algunos de los resultados de los que voy a mostrar es qué pasaría si cerráramos el 30% de las zonas de pesca de varias pesquerías del mundo que usamos en este paper, con el objetivo de reducir la captura incidental, que como sabemos, hoy en día es uno de los principales factores que afectan a muchas especies y a la biodiversidad en general. Entonces, algunos de los problemas asociados con todos estos enfoques de cierres es que la mayor parte de la evaluación de los diferentes cierres estacionales o de áreas son en general especies específicos o para una pesquería en particular, principalmente porque están diseñadas la mayoría de las veces para reducir la captura incidental de una especie en particular, como podría ser el caso que les mostré en California, de redes de enmalle para reducir la captura incidental de las tortugas laúd. Pero además, en general, cerrar un área a la pesca puede reducir la captura incidental de algunas especies, pero puede reducir también la captura de las especies objetivo, ¿no? Que es algo que muchas veces tampoco se toma en consideración. Hay un paper que es de Watson y colaboradores del 2008 que identificaron áreas candidatas para el cierre, en donde se tenía en cuenta tanto la reducción de la captura incidental de tiburones sedosos, así como la pérdida o la reducción en la captura de atún. Y encontraron que se podía reducir significativamente la captura de tiburones en un 33%, pero se sacrificaba, por otro lado, un 12% de la captura de atún. Entonces, esto también es parte de lo que nosotros incluimos en nuestro trabajo y que la mayoría de los trabajos en general no consideran el efecto que va a tener en la captura objetivo. Y como mencionamos, tampoco se compara, al menos no con datos reales, yo no he visto ningún paper que compare lo que es los resultados de cierres estáticos versus los dinámicos. Al menos de nuevo, sí con simulaciones, pero no con datos reales. Entonces, por ejemplo, en este caso del 30 por 30, cuando se habla de cerrar el 30% de los océanos, que es una media estática, se está perdiendo la posibilidad de generar un enfoque dinámico, obteniendo tal vez los mismos resultados o incluso mejores, pero con un cierre de área tal vez más pequeño y que no impacte tan fuertemente, ¿no?, a los diferentes actores pesqueros. Y finalmente, una preocupación importante sobre la eficacia de estos cierres espaciales y temporales es que en lugar de reducir el esfuerzo pesquero total, podrían simplemente redistribuir ese esfuerzo pesquero afuera del área cerrada, concentrándolos en otras áreas que podrían aumentar la mortalidad por pesca de muchas otras especies o incluso aumentar la captura incidental de otras especies fuera del área cerrada. Eso es básicamente el problema para llegar a lo que es el objetivo del trabajo, finalmente, que es básicamente evaluar el trade-off o el compromiso entre la reducción de la captura incidental y los cambios en lo que puede ser el esfuerzo pesquero o cambios en lo que es la captura de las especies objetivo para, en este caso lo hicimos para diferentes pesquerías en el mundo y bajo diferentes escenarios. Y los estudios de caso que usamos, o los casos de estudio, perdón, incluyeron muchas especies diferentes, diferentes áreas, diferentes operaciones de pesca y de artes de pesca. Y como mencioné también, hicimos diferentes escenarios, y dentro de esos escenarios existen lo que son escenarios dinámicos y escenarios estáticos, entre otros, que les voy a mostrar ahora.
Estos son los 15 casos de estudio que incluimos en el trabajo. Tenemos pesquerías de atún con palangre y cerco en casi todos los océanos, pesquerías industriales y de pequeña escala, no sé, pesquería de pollock en Alaska, no sé cómo se dice en español, creo que es abadejo, y pesquerías de camarón de arrastre en Brasil, por ejemplo. La mayoría sí son pesquerías de atunes, que son, bueno, como ya saben, especies altamente migratorias. Y bueno, yo no lo voy a presentar aquí, en el documento, en el paper, en el material suplementario, hay descripción de todas estas pesquerías que pueden leerlos en detalles, de todas las especies que se incluyeron, y algún otro tipo de información que obviamente no me da el tiempo para presentar las 15 pesquerías en esta presentación. Pero lo que sí les puedo decir es que para cada caso de estudio, la información disponible fue la captura por especie en general o por grupo de especies, con geolocalización, ¿no? Súper importante, tanto para las especies objetivo como para las capturadas incidentalmente, o sea, saber dónde estuvo esa captura y cuánto fue. Y la resolución espacial varió dependiendo de la pesquería entre 0.5, resolución espacial 0.5 grados de latitud y longitud a 1, como les dije, dependiendo del caso. Y la resolución temporal fue mensual, o sea, los datos estaban agregados mensualmente. El esfuerzo de pesca, por supuesto, fue diferente para cada pesquería, ¿no? En general es el número de anzuelos para las pesquerías de palangre o en lances por día para las pesquerías de cerco. Y además cada investigador a cargo de cada caso de estudio proporcionó un vector de pesos para las especies de captura incidental y para la captura objetivo. Y esto fue lo que tuvo más discusión de toda la preparación del paper. O sea, ¿qué peso asignarle a cada especie? ¿Y qué quiere decir esto? Es que estamos considerando la reducción del bycatch total, pero con diferente importancia para cada especie dependiendo del estado de conservación de las mismas. Por ejemplo, no es lo mismo darle, o no se le da el mismo peso a lo que es reducir la captura incidental de una tortuga laúd que lo que se le puede dar a una tortuga verde, ¿no? A la tortuga laúd se le dio tal vez mucho más peso, depende de la pesquería, que a la tortuga verde. Y de la misma forma se hizo para las especies objetivo, ¿no? No es lo mismo querer maximizar la captura, no sé, de atún ojo grande, que tiene un valor comercial mucho más alto que lo que puede ser, no sé, en la misma pesquería, no sé, un aleta amarilla o un bonito, ¿sí? Entonces se le dio diferente valor. Y con esa información, lo que vamos a buscar son áreas o temporadas a cerrar que minimicen lo que es la relación entre la captura incidental, como pueden ver acá, y la captura objetiva. Y de nuevo, lo que nos permite minimizar esta tasa es disminuir la captura incidental, pero considerando a la vez que no se afecte mucho o que se reduzca lo menos posible la captura de las especies objetivo. Y como dije, consideramos diferentes escenarios, y capaz que esto es un poco complejo, pero, por ejemplo, el área a cerrar puede tener diferentes formas o configuraciones, y puede ser un centroide, como se ve en esta figura, en donde todos los cuadrantes están conectados y centrados en un punto. Esto se podría parecer más a lo que puede llegar a ser una forma de un área marina protegida clásica, pero también puede tener forma de mosaico, que lo ven por ejemplo aquí, en donde podemos cerrar cuadrantes individuales que no están necesariamente conectados entre sí, y el tamaño de esos cuadrantes, por supuesto, depende de la resolución espacial de los datos que tengamos, ¿no? En este caso de cada pesquería. Y esos diseños de áreas pueden ser estáticos, o sea, lo que significa es que el siguiente año van a estar en el mismo lugar y a través del tiempo y el espacio van a estar en el mismo lugar, o pueden ser dinámicos, que los que significa, y en este caso usamos resolución anual, o sea, es que año a año esos cierres se van a mover a otras áreas dependiendo de, ya sea el centroide o el mosaico, dependiendo de dónde están esas mayores tasas de captura incidental sobre captura objetivo. Entonces va a haber una combinación de centroide y mosaico con cierres dinámicos y estáticos en la presentación de resultados. Y la combinación de lo que es
el mosaico dinámico es lo que más se parece a lo que mencioné antes en la introducción, que es lo de la gestión dinámica de los océanos o cierres más en tiempo real, ¿no? Y también consideramos vedas temporales o mensuales, en donde todo el mes está cerrado a la pesca, y esos meses se buscan también en función a reducir esa proporción entre la captura objetivo y la captura incidental y la captura objetivo. Lamentablemente no consideramos cierres espaciotemporales en este caso, porque complejizaba mucho sobre todo la presentación de los resultados. Además de eso, de esos escenarios, va a haber otras combinaciones o escenarios posibles que se van a mostrar en donde vamos a ver qué pasa con la captura incidental y las especies objetivos si el esfuerzo de pesca total antes y después del cierre es el mismo. Y eso, como saben, hay pesquerías que se manejan bajo controles de esfuerzo, y eso podría ser un ejemplo que se podría aplicar en esas pesquerías. Y ese escenario es lo que vamos a llamar de esfuerzo constante. Y por otro lado, y aplicable capaz que más a pesquerías que se manejan bajo cuotas pesqueras, es un escenario que vamos a ver de captura constante, en donde vamos a ver cómo va a variar el esfuerzo para lograr obtener la misma captura que teníamos antes y después del cierre. Y eso se le va a llamar un escenario de captura constante. Además, más escenarios, la eficiencia pesquera de la especie objetivo en este caso, puede ser la misma fuera del área que adentro, lo que significa que un aumento en el esfuerzo producirá un aumento en la captura que sea proporcional a ese esfuerzo, ¿sí? En otros términos, o internamente dentro del modelo, es básicamente que la CPV no cambia, ¿sí? O la eficiencia de la pesca puede disminuir, lo que significa que un aumento en el esfuerzo puede reducir la abundancia de la población objetivo fuera del área, y entonces la eficacia de pescas va a ser menor. Y eso lo que conlleva es a un decrecimiento de la CPV. O sea, con el mismo esfuerzo se va a pescar un poco menos. Entonces va a haber un escenario donde la eficiencia pesquera se va a mantener y otro en la que la eficiencia pesquera va a bajar. Y finalmente vamos a tener un escenario de cierres temporales, que son vedas mensuales, como dije, y que van a ir desde, bueno, no cerrar ningún mes hasta cerrar 5 meses del año. Y los meses o esos cierres tampoco tienen por qué ser consecutivos, puede ser un mes, no sé, en enero y el otro en julio. Y los cierres espaciales consideran cierres también que van, vamos a mostrar en los gráficos, que van de 0, que es no cierre, a 0.5 o 50% del área que va a estar cerrada. Y esto es un diseño factorial con toda la combinación de los escenarios posibles. Sé que es un poco mareador, pero bueno, esto es el resumen de todo lo que se van a ver en los gráficos que les voy a mostrar a partir de ahora. En donde, si quieren, los puedo explicar un poquito más, pero están los cierres de áreas, los cierres temporales, los centroides, los mosaicos, y cada uno puede tener una versión estática o dinámica, y con escenarios en donde el esfuerzo va a ser constante, donde la captura va a ser constante. Entonces, si el esfuerzo es constante, lo que va a variar es la captura objetivo, y por lo tanto, cuando la captura queremos que permanezca constante, lo que va a variar va a ser el esfuerzo de pesca. Y una cosa más relacionada con la metodología antes de pasar a los resultados, es que el esfuerzo dentro del área cerrada se va a reasignar o se va a mover proporcionalmente al esfuerzo que estaba en los cuadrantes fuera del área cerrada antes del cierre. O sea, no hay nada de efecto de borde, ni redistribución del esfuerzo con algún tipo de patrón, simplemente con el mismo que ya estaba antes del cierre. Y para vedas mensuales se reasigna a los meses que estuvieron abiertos a la pesca, y también proporcional al esfuerzo que había en esos meses. No sé si tienen preguntas antes de que pasemos a los resultados, dudas de todo este entrevero de escenarios posibles. Maite, yo, si no hay Sí. ninguna. ¿La fuente principal eran los programas de observadores de cada una de esas pesquerías?
Déjame pensar, creo que sí, y hay un caso que no, que es el de las pesquerías de cerco del Atlántico, que la fuente es lo que se reporta a ICAT, a la Comisión Internacional del Atún del Atlántico, que estaba, bueno, en escala creo que de 1 grado por 1 grado el que se usó para este caso. Los otros son todos de observadores. Y las coberturas diversas de cada pesquería. Coberturas diversas. Sí, hay mucha variabilidad entre casos de estudio. Sí. Esto no lo dije, no sé si es relevante realmente, pero yo no tengo ninguno de los datos de todos estos casos de estudio. Yo escribí un script de R que hace todos los análisis, y cada persona encargada de cada caso de estudio era encargada de correr el script, de asignar los pesos, si bien hubo mucha discusión conmigo de cómo hacerlo, pero de asignar los pesos a diferentes especies, pero cada caso de estudio es independiente, y lo que voy a mostrar en estos gráficos, si bien voy a mostrar para cada uno de ellos también, para que vean la variabilidad que hay, en este que voy a mostrar ahora, por ejemplo, es simplemente el promedio, el promedio y con sus respectivos intervalos de confianza de todos los casos de estudios, de los 15 casos de estudios analizados. ¿Hay alguna otra pregunta en relación a lo metodológico? No, no veo nada. No. Adelante, Maite. Bueno, entonces, para los resultados, lo que puse aquí es un dibujito del diseño de centroide y cierres de mosaico, simplemente para que recuerden lo que es el nombre y cómo se ve. Y en este gráfico, que lo voy a explicar porque hay varios paneles, lo que estoy mostrando son los principales resultados, y voy a ir, como dije, de a poco. Entonces, en el eje X primario está la proporción del área cerrada, que va desde 0 o sin cierre, hasta 0.5 o 50% del área cerrada. Y en el eje de X secundario, que está acá arriba, es el número de meses cerrados, solo cuando se consideran los cierres temporales, y va de 0 o no cierre a 5 meses de cierre, que no necesariamente tienen que ser consecutivos. O sea que solo este eje aplica a los cierres temporales que están representados aquí en gris. Y en el eje Y está el cambio relativo, por lo que estarán en 1 cuando no hay cierre, y por lo tanto no hay cambio, y si están por encima de 1 es que hay un aumento, y por debajo hay una disminución. Y las 3 filas de los gráficos representan arriba la captura incidental, aquí la captura de las especies objetivo cuando el esfuerzo es constante, y los datos de esfuerzo, o cómo varía el esfuerzo en el escenario de captura constante. Y las 2 columnas son a la izquierda cuando la eficiencia de la pesca no cambia, y a la derecha cuando la eficiencia de la pesca disminuye. Como les dije, producida por, no sé, un aumento del esfuerzo y disminución de las especies objetivo en tipo depresión local o algo así. Y después en diferentes colores van a ver los diferentes cierres, son centroide estático o centroide dinámico, mosaico estático o mosaico dinámico. De nuevo, el mosaico dinámico, que es en el que me voy a focalizar, y probablemente comparándolo con el estático, es lo que podría ser un área marina protegida o un cierre fijo y estático, con un cierre más de dinámico y de manejo dinámico de los océanos, o más en tiempo real. Esto no sería en tiempo real porque en realidad cambia año a año, no semana a semana. Quiero que sepan que hicimos esa resolución mucho más en detalle de mes, y simplemente las reducciones eran aún mayores. Pero no lo presentamos en el paper. Entonces estos son los principales resultados del estudio, de nuevo promediados para todos los casos de estudio. Y en general vimos que la reducción de la captura incidental sumada en todas las especies, por supuesto que va disminuyendo a medida, ¿no?, que vamos cerrando mayor área. Las áreas tradicionales de cierres estáticos, que está representado aquí por esta línea roja o rosada, muestran una mayor captura incidental que al menos las vedas temporales, que son estas representadas en gris. Esa reducción de bycatch
si cerramos un 30%, que está representado aquí, es de aproximadamente un 16% para todos los casos de estudio. Pero eso podría ser aún mayor y llegar a un 25% por acá, si ese cierre estático pudiera ser dinámico y moverse año a año. Y esa reducción aumenta aún más en la línea azul, si ese cierre es tipo de mosaico, y aún más en esta línea naranja si es un mosaico dinámico. Y para un 30% en este caso se reduce la captura incidental en un 57%. Como ven, no hay grandes diferencias en estos escenarios, simplemente porque la eficiencia pesquera aplica a la captura objetivo y no necesariamente, y no a la captura incidental. Y bueno, la captura incidental disminuye, pero ¿qué pasa con las especies objetivo? Y en general, al suponer que no hay cambios en la eficiencia pesquera, que está aquí a la izquierda, la reducción de la captura incidental no produce grandes cambios en la captura de las especies objetivo, cuando en este caso el esfuerzo pesquero se mantiene constante. Y disminuye ligeramente cuando asumimos que la eficiencia pesquera disminuye. Pero nunca más es más del 4% en promedio de reducción, y eso se ve aquí. Y recuerden que además estamos considerando la relación entre la captura incidental y las especies objetivo como una forma de minimizar la captura incidental, pero sin disminuir la captura de las especies objetivos. O sea, está implícito en el algoritmo que estamos usando encontrar esas áreas en donde no se afecte demasiado la captura objetivo. Ahora, si queremos obtener la misma captura de especies objetivo, o sea, llegar a esa misma captura, ¿qué pasaría con el esfuerzo? Y lo pueden ver aquí en el plot de abajo, y se puede observar tendencias similares pero opuestas para los cambios relativos en el esfuerzo de pesca con respecto al de la captura, y bajo el escenario de disminución de la eficiencia pesquera, por ejemplo, el esfuerzo debe aumentar ligeramente para lograr la misma captura total. O sea que, por ejemplo, si cerramos el 30% del área de pesca bajo un cierre de centroide estático, que es este rojito más tipo área marina protegida, tiene que aumentar un 11% el esfuerzo. Pero con un cierre dinámico, que es la línea naranja, pero no se ve mucho acá, después lo voy a mostrar en otro gráfico, ese incremento es solo del 2%. Maite, ¿te puedo preguntar una cosa que me perdí? Sí. ¿La disminución de la eficiencia de qué orden es? ¿Y en qué medida eso debería depender del la tasa de explotación absoluto, digamos, de la tasa asumida, la tasa de explotación asumida fue del 0.1, del 10%. Si le ponemos 0.2 simplemente va bajando más, si es 0.3 va bajando más, pero fue 0.1. ¿Esa era tu pregunta, Ana? Sí, o sea, la depletion que tienen es función de la tasa de explotación. Okay. Sí. Bueno, y acá sé que no ven nada de este gráfico, simplemente les estoy mostrando todos los casos de estudios, o sea, cada uno de estas filas son los 15 casos de estudios. Acá ven los cambios en la captura incidental, cuando el esfuerzo permanece constante, bueno, qué pasa con la captura, cuando la captura... no, esto solo lo estoy presentando, perdón. Para la captura es solo para un ejemplo de ver cómo se ve la variabilidad entre casos de estudio. Y lo que voy a hacer ahora es como un zoom, para que veamos al menos dos de ellos, y pueden ver cómo, por ejemplo, en las pesquerías, esta es la de Palangre, dirigido a Ojo Grande de Hawái, la reducción de la captura incidental que se puede lograr con el cierre dinámico es muy alta, es más del 50%, no tengo acá el eje de las X, pero con un cierre del 30%, pero para la pesquería de cerco atunera, en este caso es la francesa del Océano Índico, la reducción es inferior al 15%. Entonces, esto simplemente lo muestro para mostrar que hay variabilidad, no para todas las pesquerías los resultados van a ser los mismos, y por qué esta variabilidad se da básicamente en que está relacionado a lo que es la correlación, es bastante evidente, ¿no? Pero es lo que está relacionado a la correlación en el espacio y en el tiempo en las que ocurren las especies
de captura incidental y las especies objetivo. Y aquí lo que muestro es la relación, a ver si se ve bien, la correlación entre las especies objetivo y las capturadas incidentalmente en el eje de las Y la disminución relativa en la captura incidental en el eje de las X. Esto es para un escenario específico de un área cerrada de un 30% con un enfoque de mosaico dinámico. Y básicamente cada punto de color representa cada uno de los casos de estudio, y como pueden ver una disminución, por ejemplo, no sé, en este color naranja que está la pesquería de cerco, de atún de la Unión Europea, porque esto es en el Atlántico, la disminución del bycatch es casi cero, para un 30%, y es porque existe una alta correlación de 0.7 entre lo que es la captura incidental y la captura de especies objetivos. Y por otro lado, tienen de nuevo el ejemplo de la pesquería de Hawái, de ojo grande, en donde la correlación es aproximadamente de 0.2 y la reducción de bycatch es mucho mayor. La variabilidad está asociada en eso, ¿no? A buscar áreas en donde no ocurran al mismo tiempo el bycatch y la captura objetivo. Entonces, en resumen, si cerramos el 30% del océano a la pesca, pensando en esta, ¿no?, filosofía o objetivo del 30 por 30, si lo cerramos con un cierre estático, esto también es promedio, ¿no?, para todos los casos de estudio, podríamos obtener una reducción del bycatch de un 20%, en realidad es exactamente un 16% en la media, pero si lo cerramos con un enfoque dinámico y de mosaico, la reducción puede llegar hasta un 57%. Incluso la captura de especies objetivo podría aumentar dependiendo del escenario que nos planteemos de eficiencia pesquera. Y bueno, lo opuesto ocurriría para el esfuerzo, o sea que podría disminuir un poco o aumentar levemente o mantenerse constante dependiendo del escenario. Eso es simplemente un resumen de todo el paper. Y antes de movernos a la discusión, y también podemos ver preguntas entre los resultados y la discusión, es que quiero mostrarles que no solo existe un trade-off o un compromiso entre la captura incidental y la captura total, pero también existen compromisos dentro de los diferentes grupos. Entonces lo que estoy mostrando acá es simplemente un gráfico de barras, en donde las barras, bueno, hay dos colores, uno es para las especies objetivo, otro es para el bycatch. Esto es para un caso de estudio en particular, pero lo que quiero mostrar es, bueno, si estas barras van para arriba es que sube, ¿no?, aumenta, y si van para abajo es que disminuye para diferentes proporciones de cierres, ¿sí? Y solo para mostrarles que el trade-off o el compromiso aquí sería que estos cierres, veamos, del 30%, reducen bastante la captura incidental de lo que puede ser una tortuga laúd, pero aumenta levemente, dependiendo del grado del cierre, la captura de aves marinas, por ejemplo. Entonces, de nuevo, no solo existe un compromiso entre la captura incidental y el objetivo, pero también entre especies, ¿no? Y bueno, eso, no sé si hay preguntas ahora antes de pasar a la discusión, que en realidad son puntos que los venimos discutiendo desde el principio. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? No, hasta acá. Eduardo parece. Eduardo. De nuevo, perdón, Maite, en estos casos el bycatch fue agrupado cuando hay múltiples especies, fue agrupado de una, o sí, se trató especie por especie, y si fue agrupado, se puede complejar un poquito más el modelo y valorar el valor relativo entre las especies, por ejemplo, sí, por el estado de conservación. Sí. En este caso, que no voy a decir cuál es, pero creo que está en el paper.
se agruparon algunas tortugas, bueno, se consideraron, no sé, digamos, capaz que ni siquiera estoy diciendo bien las especies, pero no sé, la tortuga verde y la olivácea, capaz que mi conocimiento de tortugas es muy antiguo, pero seguramente se agruparon simplemente porque tenían el mismo nivel de conservación, capaz que estoy diciendo un disparate, perdón. Pero sé que las tortugas laúd se dejaron por separado porque se le quería dar un peso diferente. También hubo una estrategia de cuántos datos había, ¿no? Entonces, conveniencia, ¿no? de juntar algunos grupos. Las aves, por ejemplo, en este caso me acuerdo que eran muy poquitas, y por eso se las decidió agrupar, y bueno, así como los tiburones, simplemente por cuestiones de conveniencia. Esto se puede complejizar, y si tú miras el paper y el material suplementario, hay algunos que usan hasta, no sé, 20 grupos de especies. Se le puede, si tienes datos suficientes, se puede complejizar todo lo que quiera. Hay una aplicación que yo les puedo mandar el paper, pero que está el link en el paper en donde ustedes pueden jugar con sus propios datos. Está también el código de R, si quisieran verlo. Pero bueno, esas categorías simplemente lo que vas a asignarle es diferentes pesos a cada una de las especies. Tanto para las especies objetivo como para las bycatch puedes tener múltiples categorías. Porque dentro del código internamente después se analizan proporciones y bueno, y bycatch total. Bien, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Bueno, no queda mucho. Entonces, pasando a algunos puntos de discusión que ya venimos hablando, es que bueno, el principal hallazgo del estudio, creo que quedó claro, pero es que la gestión dinámica de los océanos o los cierres en tiempo real serían más efectivos para reducir la captura incidental que los cierres clásicos estáticos, como podrían ser, depende del objetivo, las áreas marinas protegidas. Que como recuerdan, un área marina protegida puede tener otros objetivos, además de conservar la biodiversidad, bueno, de aspectos sociales y económicos que nosotros no estamos considerando en este trabajo. Este hallazgo no es nuevo, se ha demostrado en otros estudios de que la gestión dinámica de los océanos es mejor. Como pueden ver acá, puse varios títulos de artículos, pero sí es la primera vez que se demuestra con datos reales o observados para diferentes pesquerías, además, y a nivel multiespecífico, porque hay algunos que sí lo han hecho, y creo que está por acá el paper. Bueno, pero hay uno que es para tortugas en la pesca de California de pez espada. Por otro lado, si bien el manejo dinámico es más efectivo, sabemos que las áreas fijas clásicas probablemente sean más fáciles de implementar, ¿no?, que la gestión dinámica de los océanos, porque la gestión dinámica de los océanos requiere de muchos datos, ¿no?, de tener datos de una resolución o escala bastante fina, de tener mucho tipo de fuentes de información, ya sea en tiempo real o bueno, teniendo observadores a bordo, en el caso de que se utilicen mapas, ¿no?, de preferencia de hábitat para algunas especies, se necesitan mucha información que pueden incluir incluso rastreo satelital de los individuos. Y además puede también ser bastante más complicado. Si cerrar un área es complicada de controlar, cerrar muchas, imagínense. O eso que hablábamos hoy de, bueno, cuánto es la duración de esos cierres, etc. Además, se necesitan lo que es recursos económicos, no solo para los observadores, sino para los datos, pero también para todo lo que es procesamiento, o como les mencionaba hoy, empresas pesqueras que mantienen estos websites para que esto ocurra. Bueno, todo es básicamente dinero, ¿no? Sin embargo, los cierres en tiempo real para evitar la captura incidental podrían lograrse mediante la comunicación coordinada entre los pescadores, y hay un paper que puse aquí de Gilman
en el 2016, que describió y resumió el éxito de diferentes casos de estudio de programas de comunicación de flotas en los Estados Unidos, y encontraron evidencia de que estos programas de comunicación de flota reducen sustancialmente la captura incidental en diferentes pesquerías y proporcionan beneficios finalmente económicos que compensan en gran medida lo que son los costos operativos, ¿no? Aunque sabemos también que, bueno, en estas pesquerías tienen cuotas, ¿no?, de captura incidental y también más incentivos económicos que puede haber en otras partes del mundo. Así que podría ser bastante complicado de implementar por nuestra región. Bueno, esto no quiero repetir mucho más en la conclusión del trabajo, de que, bueno, si cerramos un 30% de los océanos con estos datos, que quiero, esto no lo dije, pero es súper importante, es que esto es asumiendo, ¿no?, un conocimiento exacto, perfecto, de dónde ocurre la captura incidental y la captura objetivo. Estos son con datos que ya observamos, acá no hay predicciones. Entonces, con datos que son un conocimiento perfecto, que sabemos que las cosas no siempre son así, que no son así nunca en realidad, podríamos reducir un 57% con estos cierres dinámicos contra un 16% de los cierres estáticos fijos. Y esto lo puse simplemente porque siempre surgen preguntas de ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Y entonces puse de estos análisis a futuro, que en realidad son análisis que se están llevando a cabo en este momento por colegas de la Universidad de Washington, que es hacer este tipo de modelos, pero poniendo lo que son tasas de movimiento, primero modelos de dinámicas de poblaciones, y tasas de movimiento para diferentes especies, porque sabemos que no todas las especies, sobre todo las de bycatch, que son las que nos interesan en este caso, se mueven de la misma forma, de la misma velocidad, etc. También se está trabajando en incluir aspectos económicos, sobre todo en el costo de implementación de estos cierres. Y además se está haciendo un trabajo de revisión, de comparar diferentes medidas de mitigación y ver, por ejemplo, no sé, si realmente los cierres espaciales serían efectivos, que ya sabemos que no, porque en general las modificaciones de las artes de pesca muchas veces son más efectivas, ¿no?, que lo que es un cierre espacial o temporal para reducir la captura de algunas especies. Y el ejemplo clásico que se me ocurre es el de las aves, donde los cierres espaciales, a menos que sean cierres súper gigantes, no serían tan efectivos, ¿no?, porque las aves siguen a los barcos. O sea, por más que los cierren, si los barcos se mueven, las aves van a seguir a los barcos porque van a ir por la carnada o los descartes. Y bueno, hay otras medidas de mitigación, ¿no?, como puede ser, no sé, una línea espantapájaro, la gente de aves sabrá más, son mucho más efectivas que cualquier tipo de cierre. Y eso, bueno, se está haciendo un análisis de revisión de bibliografía. Y todo esto que les presenté, los resultados son los de este paper, que si algunos no los tienen, creo que puse mi mail al final, sí, me lo pueden pedir y se los mando, porque creo que todavía no está disponible gratis, pero va a estar a los 6 meses de que se publica, que no sé, sería en junio, creo. Pero si no me lo piden por correo electrónico, yo les puedo mandar el paper y el material suplementario donde está la descripción de todas las pesquerías y algunos gráficos más, con análisis de sensibilidad y algunas otras cosas que no presenté. Y bueno, eso es todo lo que tengo. Excelente, gracias. De nada. Te empiezo con algunas de las preguntas, bien, los demás toman carrera. Bueno. Vos mencionaste el paper de Jordan Watson, por ejemplo, con el que trabajamos hace muchos años, hizo un lindo trabajo. En esa época había capturas incidentales de Silky Shark de orden de 90 y tantos, 100 juveniles en lances sobre algas flotantes. Entonces, propusimos alguna medida y esa medida fue bloqueada. No voy a discutir si fue bloqueada dentro de la comisión o afuera, pero fue bloqueada con alguna razón más o menos. Y en años más recientes, esos bycatches altos, según comentarios que no tengo cuantificados con detalle, desaparecieron. Entonces, esto se refiere a la pregunta sobre observadores.
en los cuales estás dependiendo totalmente. Yo te diría que sin monitoreo electrónico, muchas de las cosas de cierres dinámicos van a fallar por el factor humano. Si los pescadores saben que el observador dice, acá agarramos 10 tortugas y le cierran la pesquería, ese observador va a estar trabajando con un cuchillo entre la espalda, ¿no? Entonces, hace falta algo que verifique el trabajo de los observadores por estas cosas humanas que estamos viendo. Y eso es una cosa muy seria, porque los cierres dinámicos son una maravilla desde casi todo punto de vista, como una forma de trabajar cuando la industria quiere colaborar en conjunto. Y después tengo otra cosa, pero dejo que hagan preguntas los demás. Digo, creo que fue un comentario, ¿no? No una pregunta. Digo, Sí, no sé sí. si esperaban respuesta mía, pero... No, simplemente sin monitoreo electrónico te encontrarías que los datos empiezan a derivar en direcciones convenientes, digamos. Alejandro, tenés habilitado, podés hablar. Gracias, Maite. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué tan extrapolables te parece que son los resultados de esto a latitudes altas? Porque por lo que vi en el mapa son todas especies de latitudes medias y bajas, excepto el pollock de Alaska, pero ahí tiene 100%, como decía Martín, 100% de observaciones, de observadores. Estoy pensando en el Ártico, en la Antártida. ¿Qué tan extrapolables te parece que son estos? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta. Extrapolables en el sentido de que estos análisis se puedan hacer, sí, ¿no? Porque en el caso de que exista la información. Extrapolables en qué tan efectivo pueden ser estos cierres, depende de los datos a los cuales yo desconozco y no tengo acceso, pero básicamente tú deberías pensar bueno, y con un análisis súper básico y sencillo de qué tan correlacionadas en el espacio y en el tiempo están tus especies, ¿no? La captura incidental versus la captura objetivo. En las pesquerías que mostré, hay varias pesquerías de cerco en el Índico y en el Atlántico, donde la reducción fue mínima. La explicación de eso es la siguiente. Dentro de captura incidental, perdón si me estoy yendo mucho a detalles técnicos de captura de atún, pero dentro de la captura de cerco, en esas pesquerías pusieron como captura incidental juveniles de ojo grande y de aleta amarilla, ¿no? Obviamente, bueno, no obviamente, pero lo que encontramos es que están altamente correlacionados en el espacio y en el tiempo con los adultos. Por lo tanto, la reducción del bycatch de esas especies fue mínimo, o sea, mínimo en el sentido de que si no se reducía demasiado la captura incidental, la captura objetivo, perdón. O sea, depende mucho de si en los lugares esos que querés encontrar, reducir la captura, hay alta correlación entre lo que querés maximizar y lo que querés minimizar. No sé si fui clara. Sí, quizás mi pregunta no fue clara. Quizás mi pregunta era si tenés algún tipo de idea de la sensibilidad de tus resultados a la cobertura de observadores. O sea, ¿cuánto tiene que ser la cobertura de observadores para que esto realmente sea así? Claro, que la cuestión dinámica funcione mejor que la cuestión estática, porque me parece exactamente por algo muy parecido a lo que estaba diciendo Martín recién. Sí, no lo sé exactamente. Sé que dentro de estos casos de estudio tenés extremos, ¿sí? Tenés extremos que es cobertura del 100% de observadores en Alaska y en la pesquería de cerco de la CIAT, y otro extremo que es, no sé, Martín, que será del 5% o menos en la pesquería artesanal del Pacífico Este. Mucho menos. Está la pesquería de Uruguay de atún, que depende del año, varía entre el 10 y el 40%, depende del año. O sea, realmente no sabría contestarte la pregunta. Lo que sí, la discusión es básicamente cómo controlar, ¿no?, todo esto si no hay un observador. Sí, Supongo que el monitoreo electrónico podría facilitar, pero no sé, a esta altura creo que hay formas de engañar a todos los sistemas, ¿no? Creo que eso obligaría a los observadores a mantenerse honestos
y Pero reduciría las presiones de la tripulación y la corrupción. Pero ya vimos que estamos muy atrás en las charlas del año pasado respecto al monitoreo electrónico. Sí. Fue un tema que se discutió y Sí. nada, ningún país, Chile incluso mejor que la Unión Europea, tenían avances en el tema. No sé cuánto falta para poder usar eso para poder hacer este tipo de análisis, Martín. Marlon Román está haciendo trabajo que se va a presentar dentro de poco en la Comisión del Atún, que por ahí les interesa. Un ejemplo que quería mencionar, Maite, hace como 10 o 15 años, mirando un mapa, yo determiné cuál era las áreas donde había una proporción de juveniles de atún patudo ojo grande en proporción a otras cosas, y resultó un rectángulo por ahí. Se lo llamó el corralito, así familiarmente, y se decidió cerrar el corralito en algunas temporadas del año. De ahí en más, no se juntaron más datos en el corralito durante la época del cierre, así que uno no sabe si los juveniles están ahí o están en otro lado, pero quedó ahí, ¡boom! Y pasa de año a año el corralito con su temporada de cierre también fija. Y, ¿viste? El océano está cambiando, tenés el niño, la niña y 1000 cosas más, y uno se queda con el corralito que se hizo hace 10 o 15 años. Yo fui culpable de ese corralito, pero no me doy por padre de lo actual. Claro. Pero no hay datos porque está cerrado. Ese es el tema que decía Ana de cuándo abrir. Como no tenés datos, no sabes si el corralito es efectivo o no. No tenés datos adentro del corralito. Claro, pues lo que tienes que hacer con unas prospecciones y ya tenés otro tipo de presiones. Yo tenía una pregunta en relación a eso, era si cuando comparan estático, o sea, como el ejemplo de Martín versus dinámico, y tenés un rango de resultados, si miraron el nivel de persistencia de las tasas de bycatch a lo largo de los años. O sea, en la esperanza, lo que está atrás de mi pregunta es que me imagino que en lugares donde es muy persistente, entonces tal vez no valga la pena todo el esfuerzo de hacer un manejo dinámico cuando un estático puede hacerlo. O puede hacerlo el corralito de Martín, probablemente puede haber sido bueno, capaz que sigue siendo bueno ahora, pero seguramente no es algo que haya que cambiarlo todos los años, si el análisis de Martín mostraba que ese era un lugar donde había juveniles en general durante una cierta época, ¿no? Sí. Como dije, yo no tengo Primero la respuesta es que no lo hicimos, no miramos a eso para cada uno de los casos de estudio, principalmente porque yo no tengo los datos, creo que... Viste que está todo el tema de la confidencialidad de los datos, nadie quiso poner un mapa, porque nadie quiere que mañana vengan, ¿no? Y le digan, bueno, entonces me estás diciendo que tengo que cerrar esta área y listo. Yo sí tuve en mano algunos datos de algunas pesquerías y sí me fijé en eso, simplemente visualmente, cómo iban cambiando esos mapas año a año. Y algunos años, y tenés razón, esos cuadrantes, incluso los cuadraditos chiquitos se mantenían bastante. Y entonces yo lo que vi, simplemente visual para cada uno de estos plots que son para cada pesquería, es que la diferencia entre el dinámico y el estático no era tan grande. Pero sí, obviamente, depende de cada pesquería y depende, obviamente, de las especies que están en cada una de ellas. Y te da la sensación que luego de los resultados, que son como un llamado de atención, ¿no? Que en general podés lograr, en realidad hay que pasar a una etapa donde uno empieza a decir cuándo vale la pena, en función de qué, cuáles son los factores, dónde me Pero todos los conviene. factores económicos, ¿no? ¿Qué tanto a mí me sirve cambiarlo mes a mes, año a año, ¿no? Semana a semana o cada 3 años? Sí. Pero pienso que eso ya es más algo de diseño específico, como cualquier estrategia de manejo. Mira, yo espero que salga, pero escribimos un proyecto para conseguir financiación. Yo empecé, porque había gente de las que estaba participando en el análisis de datos de estos papers que no manejaba R. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una app, ¿viste? Estas Shiny Apps, para que la gente lo pueda usar ahí directamente sin meterse dentro de la cabeza código de R. Y en realidad ahora terminamos escribiendo un proyecto para ver si podemos
mejorar esa aplicación que nació simplemente para mí una estrategia de simplificar las cosas, para ver si podemos hacer que el usuario, en base a los objetivos de manejo, pueda definir todo lo que son resolución espacial, resolución temporal, etcétera. No me acuerdo qué otras, poner cierres espacio-temporales, que no sé, espero que sea un proyecto que salga, porque va a haber un programador, que lo voy a hacer yo, ¿no?, que va a diseñar esa aplicación para que, bueno, el día de mañana, no sé, desde los pescadores, investigadores o gente que se dedica más al manejo pueda, con datos, eso es la desventaja, ¿no?, que hay que tener datos, poder diseñar la estrategia de manejo espacial que más les convenga. Igual está súper interesante, Maite, porque suele haber datos y no se meten en esas. Por lo menos aquí es, no se hacen esos análisis. Para motivar la acción desde el lado del manejo, este tipo de análisis específicos son muy importantes. O sea que aún si se hacen desde la academia facilitados por un Shiny o lo que sea, después es algo que uno puede ir y motivar, digamos, a los... El Shiny, o sea, esta aplicación ya está hecha. Si ustedes quieren hacer los mismos gráficos o reproducir estos análisis con sus propios datos, lo pueden hacer. Obviamente no tiene la flexibilidad esta de que estoy diciendo de cambiar la resolución, digo, en lugar de cambiarlo año a año, lo quiero cada 2 años, o cada 3, o lo quiero por mes, eso no está. Una cosa que sí quería, en ese sentido, yo te quería preguntar, los análisis que presentaste son todos de porcentaje de áreas cerradas, en términos de un porcentaje espacial. Otra alternativa sería hacer lo que se hacía acá, que es tener algún umbral o algún umbral tanto de bycatch ratio o de bycatch en sí, digamos, que uno diga, bueno, cuando la captura de tortuga supera tal cosa, cierro. Que pienso que de golpe las ganancias pueden ser mayores porque no llevarías a cerrar cuando no es necesario, digamos. En cambio, si te amarras a un porcentaje de área, de golpe tenés un año donde las tortugas no pasaron, igual estás cerrando sin ninguna... ¿Sabés que es algo a incorporar como escenario de manejo también? Sí, está parcialmente incorporado en el paper, en el material suplementario. Yo comparé tres escenarios que era básicamente eso, reducir la captura bycatch sobre la captura objetivo, que fue lo que presenté ahora y lo que está en el paper, en el manuscrito principal, pero hay comparaciones de reducción de captura solo de bycatch o de CPU de bycatch. O sea, terminamos presentando... Claro, pero ese es el outcome y donde decidís, digamos, poner el área cuando tenés algo dinámico. Lo que yo estoy diciendo es que el trigger no sea un porcentaje de área cerrada, sino un umbral o una tasa de captura. Claro, que que te desamarres de que vas a cerrar un 30% o un 10%, sino que simplemente digas, bueno, yo cada vez que supero, qué sé yo, tantas tortugas por día o en medida de esfuerzo, cierro, porque considero que eso es un hotspot de bycatch. O sea, es como otra forma de lograr los mismos objetivos. Si sale ese proyecto para pensarlo. Eso es lo que te decía, de ponerle de golpe, ponerle al programa esa posibilidad, porque me parece que es algo que es bastante intuitivo, más que un porcentaje de área cerrada que tiene más que ver con áreas protegidas y demás. Sí, gracias. Yo creo que si vos ves la distribución de bycatch to catch en tiempo y en espacio en una pesquería, tenés una idea bastante rápida si la cosa espacial puede funcionar o no. Eso, si están correlacionados, te va a costar muchísimo para reducir una cantidad de bycatch, te va a costar mucho en catch y no va a andar. Si tenés una forma muy cóncava de la curva de bycatch sobre catch, eso sí tenés una linda oportunidad. Y creo que eso es una especie de una prefactibilidad, digamos, a ver si vale la pena pensarlo. Buenísimo. Y el otro tema, que es una cosa que realmente para mí está sin resolver, vos dijiste algo de valorar las especies por el estado de conservación, que me parece muy bien, pero además de eso, tenemos cosas como el valor reproductivo y tenemos cosas como, por ejemplo,
en el trabajo con Sandra y otros que vos hiciste los análisis, tenés estas cosas de cambio tortugas por tiburones. ¿Cuál es la tasa de cambio que es aceptable para vos? Y eso creo que en ecología todavía no tenemos una respuesta formal. Sí, si una tortuga está muy en peligro de extinción y el tiburón no, medio fácil, pero en cuanto la cosa se pone un poco gris, se te acabaron los libros. Y tenés que hacer la famosa comparación de peras con manzanas, que siempre te dicen que no hay que hacer. Sí hay que hacerla. Y eso es un lindo trabajo para el futuro, creo yo. Gracias, fantástico, la presentación y el tema. Es mi tema favorito, por eso hablo tanto. Eduardo está con la mano levantada. Sí, Edu. Entonces, Maite, aunque dijiste que la idea del trabajo no era hacer predicciones, y entiendo porque trabajaste más con las medias, ¿no? No se llevó en consideración incertidumbre en las estimaciones y nada. Pero quizás para alguna de las pesquerías que tenías más datos, hacer el ejercicio de, basado ahí, como Ana dijo, en un objetivo de manejo, intentar hacer predicciones y después una forma de validación de lo que se predició. De hacer como un cross-validation o algo así. Sí, sí. Se podría hacer, sí. A partir de una predicción y después con nuevos datos, una evaluación de que las predicciones estaban bien o no. Esto es complejo incluso para una especie, con múltiples especies de bycatch, ahí la complejidad aumenta significativamente, pero creo que es algo que es importante, incluso para los gestores, ¿no? Tener una herramienta ahí y decir, bueno, tenemos buena chance de que el año que viene se empiece a pescar en esta área y no en esta, y ahí hacer la validación, algo así. Sí, sí, es una buena idea. Creo que se podría hacer con alguno de los casos de estudio que tenemos ahora, como puede ser los datos de la CIAT, que tienen un montón de datos. Con otras pesquerías ya es un poco más complicado, pero sí, se podría hacer, sí. Buena idea. ¿Alguna otra pregunta? Nos vamos a quedar a la espera de si sale el proyecto, Maite, para que Yo también estoy a la espera. Divulgarlo entre los usuarios de la red. A lo mejor nosotros con Ana no vamos a enganchar a meterle cosas, pero seguro que hay que puede ser interesante. Había un comentario de Zuleila que había encontrado información respecto de los cierres dinámicos en Perú. No sé si Zuleila sigue estando. ¿Lo escribió en el chat? Sí, mencionaba que eran fijos, ¿no? Eran por 3 días o por 5 días. No sé todavía cuál es la diferencia o por qué lo ponen por 3 o por qué por 5, pero después de ellos automáticamente se abría de nuevo la zona, ¿no? Bien, 5 días entonces. Bajita. Bueno. Está cerrado, Martín. Lo silencio. Pero estarán haciendo a propósito porque algo demasiado, no dudaría. Que se te suena el teléfono. Se te sonaba el teléfono, entonces yo estaba por 3 de silencio. La sabiduría de Silviana y María Eva que me pone el botoncito de vez en cuando. Bueno, yo creo que a los pescadores el sistema dinámico les suena mucho mejor a ellos, como algo como que tiene más realidad, actualidad y demás, que una cosa así clavada y cerrada. Entonces, yo creo que ellos deben ser hinchas de los sistemas dinámicos por su propio interés. Y eso, si se puede verificar la calidad de los datos con observadores honestos o con verificaciones electrónicas, creo que se puede convencer a la industria de que es la mejor forma de conseguir un objetivo con
con bajo costo, como lo estás demostrando vos, ¿no? Pero la parte práctica te puede matar. Nosotros vimos ese problema. Los pescadores piden dinámicos, ellos no quieren cierres estáticos. Nosotros, por lo menos en los talleres que hemos tenido, ellos apuntan. El tema es cómo diseñas la gestión de esos cierres dinámicos para que sea efectivamente operativo. Que creo que es otra discusión, pero teniendo esto que vos decís, a lo mejor una app que vos puedas jugar y bueno, incentivar, y es cuestión de buscarle los mecanismos institucionales que te permitan implementarlo. Sí, el tema de la app, digo, sé porque lo estuvimos discutiendo, es ese tema que hablábamos de la predicción, ¿no? Una cosa es lo que observamos hoy y otra cosa es la capacidad predictiva que podemos tener de lo que va a pasar el año que viene o el mes que viene, si es tan dinámico la semana que viene, si son cosas que se cierran cada 5 días. O sea, más allá del app, la capacidad de predicción creo que es algo que tiene que, no sé, incluir. Incluso saben lo complicado que es hacer predicciones con variables ambientales, etcétera. Pero bueno, si ni siquiera tenemos esos datos, saber qué va a pasar mañana es prácticamente imposible. Por eso que creo que las experiencias más exitosas son estas voluntarias, donde al haber una cuota de captura, los propios pescadores se organizan en tiempo real, con lo cual el gobierno y toda la capacidad predictiva ya no tiene ningún rol en el sistema. El trabajo ese de TNC lo vieron, ¿no? Uno que había con las choke species ahí en California, ese es muy lindo también, donde eran no solo las choke species, sino también un poco de hábitat vulnerable que estaban tratando de mapear y evitar. Pero el incentivo más grande creo que era que todos estaban bajo la horca de tener una cuota de unas especies que estaban en plan de recuperación y demás. Pero sí, el tema es que sigan, ¿no? Que sigan el tema de las cuotas sin tener un observador ya. No, ahí tenían 100% de observador a bordo y una cuota, claro. Sí, sí. Claro. Sí. ¿Algún comentario? ¿Algún otro comentario? Bueno. Perdón que me silencio, pero hay una alarma sonando otra. No soy yo esta vez, espero que no. No te preocupes, estuviéramos silenciados, Martín. No, primero tosí, después el teléfono sonó, en fin. Como comentario nomás, disculpa Martín, es que igual la realidad que hay también hay que siempre tomar en cuenta que en el caso de las flotas industriales siempre es un poquito más sencillo llegar a esto, pero el problema de la flota artesanal yo creo que ese siempre va a ser un dolor de cabeza para este tipo de modelos, o tratar de manejar a través de este tipo de cosas en el ámbito artesanal es súper complejo. Yo creo que ahí hay un desafío bien importante. Nosotros, como ahí comentaron en el chat, partimos con cámara en la flota industrial, ya llevamos como 2 años. Todavía lamentablemente no podemos utilizar esa información con fines científicos porque falta justamente el financiamiento para analizar esa información, y que no es menor, porque piensen que la operación es sumamente grande de esta flota, las horas de grabación son hartas, hay que establecer algún tipo de procedimiento que te permita concentrarte en los momentos que son de interés para evaluar esto. Y se supone que en un año más, o tal vez un poco más, debería partir en parte de la flota artesanal, pero va a ser la parte de la flota artesanal que es un poquito más grande. Estamos hablando de embarcaciones sobre 12 metros también, entonces, o sobre 12, 15 metros hasta 20. Entonces, hay una buena proporción que va a seguir siendo un terreno oscuro y que en muchos casos, dependiendo del tipo de pesquería, ¿cierto? Pueden tener interacciones importantes con alguna megafauna, por ejemplo, aves particularmente, o delfines, por ejemplo, en el caso de pesquerías del Malle, que pueden ser necesarias también de evaluar. Así que yo creo que ahí hay un desafío también bien importante para poder cubrir esa parte. Bueno, sí. Bueno, ahí. Yo me quedé pensando en lo que comentaste de incorporar movimiento, ¿no? Que tiene que un poco que ver con esto de la duración de los cierres. Estamos hablando de cierres, posiblemente algunos
muy corto, a muy poco tiempo, estamos hablando de días, un cierre se establece en días. Y eso el tema de tasas de movimiento también van a darse en escalas temporales de ese orden, que en general podés predecir el área donde donde se van a ubicar determinadas especies con 5 días de diferencia, en función de su patrón de movimiento. Eso también es algo importante tener en cuenta, no solo la escala temporal, como vos decís, sino la espacial, ¿no? Cuánto se mueve, no sé, un atún. ¿Cuánto se mueven y en cuánto tiempo? Sí, exactamente. Sí, es súper importante. Acá asumimos que estaban en el mismo lugar, básicamente. Claro. Claro. Sí, que tiene que ver posiblemente con el comportamiento de forrajeo de cada especie, de cómo van cambiando a medida que van forrajeando. Sí. Sí. Bueno. Es súper complejo cuando uno empieza a pensar en todos esos detalles y sí, todo puede salir mal. Sí. No, ¿a dónde va a parar el esfuerzo? Eso también, nosotros hicimos proporcional a donde estaba antes de que se cerrara el área, pero todos sabemos que en general se ponen alrededor del área cerrada, ¿no? Entonces, sí. Bueno, eso también son cosas a considerar. Diferentes patrones de movimiento de la flota, de redistribución del esfuerzo. Sí, y eso es súper complicado porque además tenés temas económicos de cuánto más lejos pueden ir y ese tipo de cosas. Las alternativas de pesca, que de repente cambias un poco de objetivo al tener que cambiar de área y cambias de bycatch, por supuesto. Pero es súper interesante el tema y creo que es una de las mejores cosas que he visto yo para discutir el tema. Y como ves, discusión no te falta. Bueno, muchísimas gracias, Maite. Muchísimas gracias. A ustedes. Y muchísimas gracias a todos por participar. Sí, bárbaro, Cada excelente. vez discutimos excelente. más, está buenísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por participar. Maite, los esperamos en la próxima. Buenísimo. Chao, chao. Chao, chao. Chao.